Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hoy quisiera platicar contigo acerca de esta nueva herramienta que son las constelaciones estratégicas y la correlación de estas con el juego del ajedrez. ¿Por qué con el juego del ajedrez? Bueno, porque la mayoría de los juegos lúdicos que hoy utilizamos meramente o con un mero fin de entretenimiento son juegos que arrastran, vamos a decir, un espacio simbólico donde nosotros podemos entender esa otra parte o esa otra dimensión de nosotros mismos e incluso de nuestra propia vida, ¿no? Estos juegos, vamos a decir, en particular el juego del ajedrez, es una dramatización del juego de nuestra propia vida. Es un campo de batalla, es una lucha, ¿no? Un juego de estrategia. Y así nosotros jugamos nuestro propio juego en nuestra vida y utilizamos nuestras propias estrategias que a veces nos pueden ayudar y que a veces pues no nos funcionan. Yo creo que nosotros desde que nos despertamos e incluso cuando estamos durmiendo, nosotros seguimos en esa batalla o en esa lucha constante. Nosotros incluso el cerebro, ¿no? Mientras nosotros estamos dormidos, sigue resolviendo cosas, sigue resolviendo situaciones, sigue resolviendo dramas y problemas, porque en realidad te estoy hablando de una actitud inconsciente que nuestro cerebro más antiguo, más arcaico, está hecho para la sobrevivencia humana. Y esto es algo que lo tenemos de manera automática, que no nos damos cuenta, y que lo hacemos, como te decía, de manera automática en todos los ámbitos de nuestra vida sin poner conciencia a esta parte de nosotros. Quiero decirte que nosotros todos los días libramos luchas o tenemos luchas, ganamos luchas y otras no las ganamos. En nuestro entorno tenemos nuestras propias luchas internas, nuestras luchas externas, tenemos luchas ficticias, tenemos luchas que arrastramos, ¿no? Desde mucho tiempo atrás. De hecho, hay mucha gente que vive toda su vida, toda su existencia luchando y muchas veces no sabe contra qué lucha ni lo que tiene para luchar. Hay luchas, hay batallas que incluso pueden ser heredadas, ¿no? Pero aquí la pregunta es, ¿a quién le delegamos nosotros la responsabilidad de nuestras propias batallas? Y bueno, te voy a hablar un poquito de lo que es, vamos a ver esta parte de la geometría sagrada del ajedrez, que está hecho sobre una cuadrícula de 8×8 que nos da un resultado de 64 y que el 64 simplificado nos da el número 10. Y el número 10 nos habla de los ciclos. Y en nuestra vida todo se mueve por ciclos. En nuestra mente todo se mueve por ciclos, en nuestro entorno, la naturaleza, una estación, otra estación, termina un año, empieza otro año, todo se mueve por ciclos. Y este número 10 y los ciclos tienen que ver también con nuestras propias decisiones, esas decisiones que tomamos conscientes o inconscientemente, o esas decisiones que permitimos que otros las tomen por nosotros, o esas decisiones que incluso nosotros no tomamos, que también es una decisión no tomar decisiones. Por esta situación es lo que te vengo a decir, que estas decisiones son movimientos que nosotros damos hacia un lado, hacia otro, o decisión de quedarnos y de no movernos y de seguir donde estamos. Y aquí la pregunta que te venía haciendo, ¿a quién le dejamos la responsabilidad de nuestra batalla? ¿Asumimos nosotros nuestra propia batalla? ¿O le dejamos esta responsabilidad a quién? A la vida, al karma, a Dios, a nuestros papás, al presidente, al gobierno, a las leyes, al karma? ¿A quién le delegamos nosotros la responsabilidad? Bueno, nosotros, al igual que este juego del ajedrez, vamos a decir, jugamos un papel importante en nuestro propio entorno. Nosotros somos una ficha o un papel determinante en nuestra propia familia, en nuestro trabajo,
en nuestro país, en la sociedad en la que nosotros nos encontremos, nosotros jugamos un determinado papel, un determinado rol, vamos a decir, y nosotros hacemos determinados movimientos que por supuesto después tendrán una consecuencia y utilizamos, vamos a decir, determinadas intenciones. Lo que destaca este juego, podría decir, es que es un juego que siempre estás buscando una estrategia en el que siempre tienes que estar atento a los pasos que damos nosotros y a los pasos que da la otra parte para saber qué es lo que va a suceder. Y en la vida yo creo que puede ser de la misma manera, pero nosotros no lo hacemos de manera atenta, no lo hacemos de manera consciente. Como te venía comentando, el ajedrez tiene algunas piezas, tiene piezas que, por ejemplo, la primera y la más importante es el rey, que se mueve sobre sí mismo y que si falta esta pieza el juego termina. O sea, esta pieza es indispensable para jugar el juego. Se mueve sobre sí mismo y muchas veces nosotros adoptamos el movimiento de esta pieza, es decir, hacemos que todo se mueva sobre nosotros mismos o nosotros simplemente nos movemos alrededor de nuestro propio eje. También tenemos la dama, que es la consorte. Podría decirse que es el arquetipo de la expansión o de la creación, porque se puede mover hacia donde quiera. Sin embargo, hay unos límites. ¿Cuáles son esos límites? Los límites del mismo tablero cuadrado del ajedrez, porque no puede moverse más allá de las líneas horizontales y verticales que tiene el tablero del ajedrez. Y así es nuestra propia vida y nuestra propia existencia. Está delimitada por esos, vamos a decir, esos límites que nuestra mente ha señalado como el tiempo y como el espacio, y que nosotros mismos tenemos también nuestros propios límites. ¿Tú conoces tus límites? ¿Cuáles son tus propios límites? Nuestros límites podrían ser, por ejemplo, nuestros propios miedos. Y después tenemos al alfil, que es, vamos a decir, el acólito más fiel que puede tener esta pareja real, la dama y el rey, y que contiene toda la fuerza o todo el impulso para dar siempre el siguiente paso, pero sin embargo solo puede moverse en línea diagonal. Y después tenemos el caballo. Esta es una pieza bastante interesante de estudiar en todas las culturas, en todas las antiguas tradiciones, y tiene un movimiento en el que empieza en un cuadro de un color y termina en el color contrario. Esto quiere decir, o nos podemos dar a entender, que se supera a sí mismo, supera el lugar donde empezó. Supera los obstáculos, supera el lugar, toma las riendas de sí mismo. Y después tenemos a las torres, que estas nos hablan, vamos a decir, de un crecimiento personal, de una capacidad para ir subiendo, para ir teniendo o ganando nosotros nuestra propia altura, vamos a decir, pero también es peligroso llegar demasiado arriba, llegar donde hay tanto viento, porque si los cimientos de nuestra propia torre no son lo suficientemente fuertes o lo suficientemente sólidos, nuestra torre se puede venir abajo y se puede derrumbar. Y al final tenemos a los peones, que es este ejército de pequeños valientes que siempre están a la vanguardia, a la primera fila, y que van a paso lento, pero firme, a paso lento, a paso seguro, y no tienen retorno, no pueden dar un paso atrás una vez que avanzan. Y estos, al llegar al otro lado del tablero, pueden convertirse en lo que ellos quieran. Entonces yo te preguntaría, ¿quién es tu pieza o con qué pieza tú te identificas? ¿Eres el peón? ¿Eres el rey? ¿O eres el alfil? ¿Qué te quiero decir? Que nuestra propia vida es como este tablero de ajedrez, que tiene estas piezas, que tiene estas fichas, que tiene a estos protagonistas, y que tenemos estos dramas, y que nosotros tenemos que estar constantemente atentos, y que tenemos que crear estrategias o utilizar estrategias que anteriormente a nosotros nos han funcionado. De esta manera
Cuando nosotros, vamos a decir, estamos inmersos o estamos involucrados en un drama, no podemos ver las cosas con demasiada objetividad porque estamos tan involucrados, porque estamos dentro de un círculo que no podemos darnos cuenta de cuál es nuestra propia postura y de cuál es el lugar que ocupan los otros. Sin embargo, cuando nosotros vemos un tablero y nos vemos a nosotros mismos y vemos nuestras propias posibilidades, nuestros propios movimientos y podemos coordinar nuestros movimientos con el de las otras fichas, podemos entender de una manera distinta las situaciones por las que nosotros estamos pasando. Y bueno, de antemano podemos saber que nuestras partidas o nuestros juegos pueden tener diversos resultados según los pasos que nosotros demos, según los movimientos, según las intenciones con que nosotros hagamos estos movimientos, y también que cada pieza, vamos a decir concretamente, de este juego del ajedrez, cada pieza es como un arquetipo de todas las potencias que tú tienes en ti y que puedes sincronizar, de todas tus actitudes que tienes para poder llegar al otro lado del tablero. De esta manera, si nosotros vemos desde arriba nuestro propio tablero de nuestra propia vida, de nuestra propia situación, lo vemos con mayor objetividad, lo vemos de una manera distinta. Entonces, yo te preguntaría, ¿tú qué ficha eres? ¿Eres el peón? ¿Eres el rey? ¿Eres el caballo? ¿Con qué ficha estás jugando tú ahora? ¿Qué juego es el que estás jugando? Porque cada uno tenemos nuestro propio juego, cada quien juega su propio juego y cada quien utiliza en su propio campo de batalla sus recursos. ¿Qué fortalezas tienes tú? ¿Conoces tus propias fortalezas y las utilizas dentro de tu propio campo de batalla? Yo te diría, ¿cuál es el papel que tú juegas en tu propia vida? ¿Y cuáles son tus estrategias o las estrategias que utilizas para llegar al otro lado del tablero? Si tú te contestaste o a ti te gustaría decir, bueno, yo soy la ficha del rey, o yo soy el peón blanco, o el peón negro, o yo soy la reina, o yo soy el rey, yo te diría que en realidad tú no eres el rey. Te preguntaría, ¿quién es el que hace los movimientos del rey? ¿Quién es el que mueve al rey? ¿O quién es el que mueve tus fichas? En realidad, tú no eres el rey. Tú eres la mano que mueve a ese rey. Tú eres la mano que mueve a todas las fichas que están dentro de ese tablero de ajedrez. Y aquí se trata muchas veces en estos juegos, que son juegos de estrategia, en el que tenemos que sacrificar una ficha para después poder hacer una jugada maestra. ¿Cuál es el triunfo que obtienes tú en tus propias jugadas? ¿Con qué elemento juegas tú? ¿Con el elemento de las sombras o de la luz? Yo te diría que cada vez que tú ganas una partida sobre ti mismo, ganas una batalla interna contigo mismo y para ti mismo, para tu propio desarrollo, para tu propia experiencia, para tu propio aprendizaje. Entonces, yo te invito a probar esta nueva herramienta que son las constelaciones estratégicas para poder ver, para poder entender y para poder crear nuevas estrategias que te permitan a ti llegar y alcanzar tus propios objetivos y tus propios proyectos. Hasta pronto.